Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Hola, bienvenidos. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Un estereotipo es una idea, imagen o creencia que viene acompañado de ciertas características de identificación. Los estereotipos no son ni buenos ni malos, son imágenes representativas que nos permiten pertenecer a una sociedad. Incluso, lo que hace que consideremos algunos estereotipos como negativos son ciertos juicios de valor que hacemos de algunos comportamientos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Para mí el estereotipo del paisa puede ser tanto positivo como negativo, debido a que se dice que el paisa de por sí es pujante, es echado para adelante. Entonces eso nos da muy buena reputación, eso nos da como esa imagen de ser innovadores, de ser emprendedores. Deberíamos de cambiar todo el tipo de contenido que apruebe o esté promoviendo los estereotipos. Hay muchos estereotipos en las novelas: la buena es pobre, la mala es la rica, los narcos, los pillos. En esta ocasión, pues el comité ha definido trabajar una temática y son los estereotipos en la televisión. Consideramos importante abordar este tema porque la televisión, como un medio de comunicación, construye ciertas representaciones de lo que significa ser hombre, ser mujer, y define ciertos roles, y esto crea pues ideas preconcebidas en el público o en la audiencia. Consideramos importante que dentro de los contenidos, pues justamente la televisión pública está llamada a la diversidad y a poder representar diferentes concepciones o diferentes representaciones de lo que significa ser hombre o ser mujer, de lo masculino y de lo femenino, y por eso entonces traemos este tema para trabajar en este capítulo del Defensor del Televidente. Los estereotipos son de alguna manera un punto de partida y son necesarios. Son necesarios porque todo necesita tener un punto de partida donde uno encaje. O sea, las personas, desde que nos insertamos en un grupo social, pertenecemos o a los skaters o a los groupies de música, nosotros nos insertamos socialmente y eso nos diferencia, pero también nos iguala a un estereotipo. Entonces, según los consumos que hacemos, según las creencias que tenemos, según nuestra pertenencia a un grupo, podemos decir que hacemos parte de un estereotipo. Los estereotipos en sí mismos a mí no me parecen ni siquiera pues que se pueda prescindir de ellos. Los estereotipos están ahí y son necesarios para construir cualquier tipo de relato en cualquier medio de comunicación o en redes sociales o en cualquier parte. Creo yo que los estereotipos son muy importantes. La televisión está llena de estereotipos que cumplen una función de identificación. Las casas productoras, los canales de televisión y los realizadores de programas segmentan las audiencias y con base en esos estereotipos construyen historias que buscan ser atractivas y cercanas al público que quieren conquistar. Uno mira la parrilla de la televisión pública en las regiones y la que tiene que ver con la nacional, uno mira la parrilla y hay estereotipos en las franjas. Entonces, tú miras en la mañana franjas para amas de casa, ese es un estereotipo. En la tarde, televisión, TV, sofá, ese es un estereotipo. Con charlas para que la mujer encuentre tips para decorar su hogar, eso es un estereotipo. Y es un estereotipo que se refuerza todo el tiempo y le están diciendo a la mujer, tú estás para esto, tu estereotipo, tu molde es este. No es el otro, no es el de la mujer ejecutiva, guerrera, proactiva, liderando, sino es este refuerzo sobre una credibilidad que habla del desconocimiento de las audiencias. Una de las partes fundamentales en la creación audiovisual es el componente de la creación de la historia, del guión. Para eso entonces los guionistas acuden a ciertos arquetipos, ¿cierto?, de personajes para poder entrar a combinar todo el tema de la narrativa audiovisual y el desarrollo de las historias. No entiendo qué me quieren decir. Señorita Candelaria, yo creo que deberíamos sopesar nuestro riesgo. Nuestro objetivo es de protección de especies y seres.
Hemos visto en la televisión nacional y regional y local como, por ejemplo, hay unos estereotipos negativos como el mafioso, la mujer de la calle, donde obviamente se utilizan y esto genera pues un impacto negativo en la audiencia o se generan ciertas generalizaciones sobre lo que cierto personaje es. Entonces ahí es importante que la audiencia tenga elementos de juicio para poder identificar estos personajes y obviamente también el llamado a los guionistas a que apelen a la diversidad de historias y puedan representar distintos tipos de personajes para que la audiencia tenga estos elementos y tenga estas historias más ricas, más diversas y que permitan ampliar esa mirada a lo que los personajes son o lo que están representando. Patricio, venga, la calor ese. Pues mucho cuidado, no se vayan a meter que por la temperatura corporal puede que les dé una parálisis facial o algo. Con cuidado, en serio. Los estereotipos son herramientas que usamos los escritores para definir mucho mejor nuestros personajes para una obra de ficción. Los estereotipos en sí no son malos. Los estereotipos de alguna manera vienen de los arquetipos, que son, digamos, modelos de personalidad universales, es decir, todas las culturas, todos los países, durante la mayoría del tiempo reconocen estos arquetipos. Trabajar vos, pero si nunca en la vida has trabajado, mijo. Sí, don Pachito. Es lo que el personaje se tiene que transformar a través de la acción. El arco del personaje es, mi personaje empieza siendo un personaje, digamos, tacaño, que ese es otro tipo de estereotipo, cómo son los tacaños. Y con lo que le pase, el conflicto o las acciones, él cambia. Se da cuenta, por ejemplo, que no vale la pena ser tacaño porque no tiene amigos, digamos, siendo amplio consigue amigos. Entonces, al final de la serie o de la película, mi personaje ha entendido algo y cambia. Tyron, muchas gracias, mijo. Los estereotipos no son malos, depende del uso que el guionista le dé y si lo vuelve un cliché o no. ¿El cliché qué es? Es una caricatura del estereotipo. ¿Y qué es una caricatura? En dos rasgos, en dos líneas, vos podés diseñar un cura con dos lineecitas. Entonces el estereotipo y el cliché se diferencian en eso. El estereotipo es un poco más complejo y el cliché en dos líneas define, entonces por decir algo, el antioqueño berraco. Jessica Tatiana Pulgarín, estudiante de Belleza y Estética para el mejoramiento de la salud personal. Digamos que voy a hacer una serie de una familia, entonces yo tengo una madre, un padre que son estereotipados, ¿cierto? Entonces por lo general, reconocido culturalmente, una madre es más cuidadora. Cuando vos estabas chiquita, nosotros tuvimos que salir huyendo del pueblo. Obviamente eso está cambiando. Es que lo interesante de los estereotipos es que como en general, como reflejan algo de lo social, el estereotipo cambia con los cambios sociales. Entonces ahora, por ejemplo, muchísimas mujeres están dejando de tener hijos. Entonces antes en las obras de ficción casi todas las mujeres tenían hijos, ahora eso está cambiando. Entonces ya no hay un estereotipo solo de mujer, no necesariamente abocada a la maternidad. Nosotros como guionistas nos adaptamos a los estereotipos sociales en la medida en que va avanzando también la sociedad en general. En la comercialización de espacios de televisión, muchas veces venden más los estereotipos negativos. Por esta razón, se reclama a la televisión pública y privada la creación de más programas con estereotipos positivos que ayuden a la creación de un buen tejido social. Los canales de televisión, normalmente en sus parrillas de programación, han anclado los contenidos a ciertos hábitos de la audiencia. Es común entonces que se refuercen ciertos estereotipos ligados a la programación o a los contenidos. Entonces, normalmente en la vida cotidiana, las amas de casa tradicionalmente estaban en el hogar y la programación televisiva se dirigía a ellas y por tanto entonces se reforzaba el estereotipo de ama de casa en ciertas franjas horarias. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las franjas infantiles, donde se refuerza cierto tipo de estereotipos infantiles o de comportamientos de los niños y de las niñas. Entonces, normalmente las parrillas de programación también están ancladas a reforzar esas ideas preconcebidas de los personajes, muy ligadas como a los hábitos de la audiencia o a la franja horaria donde están ubicados estos contenidos. Los estereotipos son estas cosas pequeñas, ¿cierto? Del maquillaje, de la cirugía, pero hay cosas tan o más profundas en la televisión que se encargan de mantener unos machismos, unas exclusiones,
unas invisibilidades, unas verticalidades y una ausencia de representación social a la que no tenemos derecho en televisión. El modelo se aplica y seguimos pensando que las cosas son así y no concebimos que el país cambió, que las mujeres cambiaron, que los niños y las niñas cambiaron, que los jóvenes cambiaron y que hoy la perspectiva es otra, o debe ser otra. En esa tendencia de ganar rating y de ganar vistas y de ganar audiencia, pues ¿qué se está produciendo? Yo siento que se está produciendo lo que ellos consideran que funciona entre la gente, o sea, ni siquiera piensan si esto va a tener un buen mensaje o un mal mensaje, se lavan las manos ahí con unas cosas que dicen esto está basado en hechos de ficción, pero lo que estamos es, sí siento yo, es perpetuando unos role models como el del narcotraficante, el de la moza del narcotraficante, desde que aparecieron esos formatos de los realities que siguen a famosos, pues realmente no hay nada, ¿no? Entonces yo a veces digo como una persona se puede sentar a ver qué hace la Kardashian y eso sea lo más visto en televisión en el mundo, que casi yo a veces digo, ojalá a estas personas tan famosas les interesara un tricito el medio ambiente o la justicia social, a ver si de pronto a través de ellas la gente se interesa un poquito en esos temas. Toda la televisión colombiana, la pública y la privada, siempre estuvo afincada en un presunto conocimiento de las audiencias, pero no había tal. Hasta que llegó Internet, en televisión no conocíamos las audiencias. Siempre había una persona en la redacción o en el departamento creativo que golpeaba la mesa y decía, yo conozco a las audiencias y las cosas se hacen así porque sí. El fenómeno de Internet aplicado a la televisión y en lo que tiene que ver con medición y conocimiento de las audiencias es que no conocíamos a nuestras audiencias y que no conocemos a nuestras audiencias. Por ejemplo, cuando una mujer habla en un video de reggaetón de su libertad sexual, pues me parece que es empoderamiento de la mujer. Pero cuando esa misma mujer sigue como unos prototipos que son dictados es por los hombres y el patriarcado de cómo se debe ver, pues ella misma está como cosificándose ella misma y eso es lo que estamos viendo en estos realities y eso es lo que estamos viendo con toda esta onda reggaetonera, pues entonces te encuentras con una cantidad de chicas o jóvenes dispuestos a hacer lo que sea, en casos extremos hasta lo ilegal, para poder obtener eso que ellos consideran les da estatus o les va a dar un sentido de pertenencia dentro de la presión social del grupo. En la televisión pública y la televisión privada, pues normalmente se refuerzan ciertos tipos de estereotipos o cierto tipo de personajes empiezan a ser recurrentes en los contenidos. Por ejemplo, en los contenidos ficcionales vemos en las telenovelas que se refuerzan cierto tipo de estereotipos frente a los personajes. La televisión pública tiene una vocación mucho más dirigida a esa audiencia, a esa formación ciudadana y también apela a la diversidad. Entonces ahí también vamos a encontrar una mirada mucho más amplia, incluso otro tipo de formatos como los documentales, donde vamos a hacer una relación o contar historias que pasan o que se documentan en la vida real y esto nos va a permitir pues obviamente mayor diversidad en el desarrollo de esas parrillas de programación cuando hablamos de televisión pública versus televisión privada. Pienso que los creadores audiovisuales y en general la industria de los contenidos para televisión, incluso para las plataformas, deberíamos incorporar mejores herramientas de investigación siempre, cada vez estar como al día en esas herramientas de investigación para poder definir los públicos y no quedarnos en casi que en clichés, ni siquiera en estereotipos, nos quedamos a veces en cliché. Entonces no me hagas este escándalo aquí al frente de la peluquería que me vas a espantar los clientes. Estereotipos aplanan las posibilidades de lo humano, porque si a mí me encasillan en un estereotipo, no se permite ver la diversidad de lo que yo soy. Cuando yo busco una historia documental, por ejemplo, yo trato siempre de encontrar historias de personajes o la misma historia que tenga características que la alejen del estereotipo para encontrar diversidad y puntos de giro interesantes. Entonces, si yo estoy haciendo un documental sobre jóvenes, pues hombre, ¿cuál es el estereotipo del joven y cómo hago yo para encontrar un joven distinto que me hable de una diversidad frente a lo juvenil? Los estereotipos son importantes, pero hay que tratar de ser como único o plantear un punto de vista, que es muy importante. Si usted está haciendo un documental, trate de plantear su punto de vista. Hay documentales que no necesariamente tienes que plantear el punto de vista, está representando la realidad, también tiene mucho que ver con los formatos. Cuando uno empieza como un proyecto,
yo creo que lo primero que hay que hacer es como familiarizarse. Entonces yo tengo como unos ejercicios que hago, pues, no sé si para no caer en estereotipos o para salirme como del molde, aunque a veces pienso que todo el mundo trabaja de manera diferente. Entonces digamos que el primero que hay que hacer, pienso yo, es hacer la tarea. Hay que investigar, hay que leer, hay que conocer los personajes, hay que redactar preguntas, hay que conocer el territorio, ¿cierto? Como aproximarse a todo lo que tenés, sea un tema argumental o documental, es tratarlo como llevar a otro polo. Me voy a explicar. Si vos tenés algo que es una tragedia o un drama, llévalo como a la comedia. Me refiero, por ejemplo, cuando estás escribiendo un guión o desarrollando un personaje, porque precisamente extrapolar o llevar un tema a otro extremo, eso te permite pues, ver como muchos matices. Otro de los ejercicios es pensar que el ritmo nunca se pierda. El ritmo es una cosa importante. El corazón, el caminar, cómo habla una persona, cómo van pegados unos planos, la manera en que escribir las palabras, si terminan en consonantes o son una cacofonía. El ritmo siempre está presente y como no perderlo de vista es muy importante y te permite también acercarte como a cosas más creativas. Pareciese que la televisión está ya inventada y que cuando vas a hacer un video siempre es el mismo, pero siempre hay mil maneras de cautivar. Tienes unos elementos que vas a mezclar, como la música, como el sonido, como los actores, que ya confluyen y se convierten en esa historia. Y uno dice, hey, yo hubiera contado eso de otra manera. El estereotipo del paisa se ha venido construyendo a través de procesos políticos, históricos y sociales. El paisa que vemos en la televisión de hoy es el resultado de varias generaciones. Podemos ver los estereotipos educativos en la enseñanza, que lo que se busca más que todo, pues como en las escuelas, es que el estudiante sea un estudiante proactivo, que sea analítico, que se meta también como en el mundo de lo académico, que lea libros, que se instruya. El estereotipo del paisa sería principalmente lo berraco que es, lo echado para adelante y lo fuerte que es para la toma de decisiones. Los estereotipos son buenos o malos, depende del contexto. Si es un estereotipo para dar pues, una información de nuestro pasado, me parece que es un estereotipo muy bueno. Pero ya si es un estereotipo para llegar a insultar, ya eso me parece un estereotipo malo. Nosotros tenemos que saber principalmente cómo era que actuábamos antes, porque los estereotipos se llegó así porque muchas personas actuaban así. Desde los estereotipos que vemos en televisión, sí, es una mala fama, entre comillas, por así decirlo, porque nos han demostrado que Antioquia, específicamente Medellín, es de sicarios, de prostitutas, de mafiosos, de expendedores de droga. Sin embargo, también hay que rescatar esos programas valiosos, pocos, que nos muestran ese paisa, ese antioqueño trabajador, ese antioqueño del campo, esa madre cabeza de familia que trabaja por sus hijos. Obviamente los estudiantes hoy en día se han perdido un poco en esa cultura, pero todavía quedan conservando algo de su identidad por parte de su familia y de sus abuelos. Frente a lo antioqueño se han construido unos estereotipos que son el carriel, la ruana, el sombrero no sé qué, el aguardiente, el chorizo, la bandeja paisa. Esas son cosas que se quedan, para mí no tanto en el estereotipo, sino que ya se vuelven un cliché. Antioquia es muy diversa y nosotros cada vez debemos salirnos de construir una identidad que sea, digamos, reduccionista para una identidad que sea más ampliadora o pues, que amplifique la diversidad de lo que somos los antioqueños. Esa característica regional estereotipada le hace mucho daño al país, ¿verdad? Esa pugna que existe aparentemente entre lo deportivo o aparentemente entre lo económico, se manifiesta en lo social, porque el nuestro es un país dividido por regiones, pero realmente dividido por regiones confrontadas, ¿verdad? Son estereotipos que hemos imaginado, vallecaucanos contra paisas, paisas contra rolos, costeños contra... Y eso existe. Y vemos que en la televisión hay programas de concurso,
todo el tiempo, que hablan de las regiones y de la confrontación de las regiones. Ahí la televisión es eficientísima adaptando, reforzando y legitimando los estereotipos. Y después decimos que por qué no nos podemos encontrar ni para una foto, si todo el tiempo estamos construyendo la división. Es un círculo vicioso en el que alguien tiene que dar el primer paso, muy difícilmente lo va a dar el televidente, porque es muy difícil también a veces exigirle a una audiencia en un país donde pues más de la mitad de la gente vive entre la clase media y de ahí para abajo. Entonces, estamos siendo todos esclavos de la tiranía del rating, de los likes, de las vistas. Y si alguien no hace nada, pues vamos a terminar cayendo al fondo de esta espiral de ignorancia, de estupidez y de un punto muy bajo en la cultura. Yo siento que en los canales privados se puede lanzar un poco más estereotipos que no son tan comunes. Y lo hemos visto últimamente. Y digamos en las plataformas es todavía más abierto que en los privados nacionales. En los públicos siento que todavía es más difícil. Aunque para mí Señal Colombia está haciendo unas series que están cambiando mucho los estereotipos de lo que hemos visto aquí en Colombia. Un canal público como Teleantioquia tiene una función de dirigirse más al ciudadano y en ese objetivo sus creadores, productores, directores de los contenidos audiovisuales pues deben apelar también a la diversidad porque Antioquia es un departamento diverso, Colombia es un país de regiones y en ese sentido entonces el llamado es a que las creaciones audiovisuales representen esa diversidad de audiencias y representen también comunidades que han sido invisibilizadas o que no han sido representadas en la pantalla. Yo pensaría que no hay estereotipos buenos y malos, pero las sociedades iban definiendo a qué estereotipos le apuestan. Si yo soy un creador audiovisual, en lugar de dividir, es que bueno y malo es blanco y negro, y en esa gama hay un montón de grises, y en esos grises yo puedo elegir qué tan diverso quiero yo que sea la comunidad a la que me estoy dirigiendo. A mí me gustan los contenidos audiovisuales, me gusta que Antioquia se vuelva cada vez más diversa en todos los sentidos. Y para que eso pase, no es que haya unos valores buenos y malos, unos estereotipos buenos y malos, sino que nos pongamos de acuerdo en qué queremos ser los antioqueños. Queremos ser el estereotipo del berraco, trabajador, incansable, pero al mismo tiempo jugador, borracho, que es lo que traemos de antaño, o queremos ser solidarios, pues valores que la sociedad tiene como más positivos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no creo que se puedan catalogar como entre buenos y malos, sino que la sociedad se pone en juego y refuerza a unos y debilita a otros. Una invitación desde el Comité Defensor del Televidente a que nos escriban al correo electrónico y nos pueden manifestar sus dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias sobre la programación del canal Teleantioquia y obviamente la invitación abierta para que desde las regiones de nuestro departamento participen activamente en este espacio del Comité Defensor del Televidente. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.